Cada vez que realizo un vídeo sobre Clark Ashton Smith, digo dos cosas que supongo las repetiré siempre que me tope con un libro suyo que no tengo, que Smith se trata de mi escritor favorito, tanto así que mis frustradas aspiraciones a narrador se las atribuyo a él. Y la segunda es que cuando adquirí el libro donde lo descubrí, que fue el de Hyperborea, y que de hecho me lo compré con mi primer sueldo, exclamé con desprecio: «¡Maldito imitador!». Tras leer la sinopsis y descubrir que se trataba de un amigo de Lovecraft y que su universo era similar. Aquí hay una palabra clave: similar, que por desgracia tendemos a confundir con igual. Cuán equivocado estaba, pero cuánto agradezco el tener ese espíritu crítico de querer desengañarme por mí mismo. Ver en los últimos años que la figura de mi bardo predilecto ha tomado más relevancia me llena de satisfacción, pues al menos ya puedo comentar con alguien mi gusto por Hyperborea, Soulthic o Aberwine sin que me digan: ¿de qué me estás hablando? Es cierto, muy cierto, que tal vez Smith no vaya a alcanzar nunca el estatus que tienen Lovecraft o Robert Howard, porque tal y como lo comentaron en algunos de los prólogos de los libros que veremos a lo largo de estos días, la razón se centra en que el poeta californiano no escribió un personaje icónico del mismo modo que sí lo hicieron Lovecraft y Howard, aunque si me permiten dar lo que yo considero como la verdadera razón, quizás se deba a que no fue un mártir como los otros dos y muchos otros ejemplos de escritores y artistas, pues como diría un sabio por ahí, los mártires molan. No sé si es una forma de satisfacer nuestra sádica sed de sangre o por la empatía que experimentamos al decir: «Vaya genio, mira cómo sufrió y todo lo que hizo», o quizás se trate de una mezcla de ambas. A razón de ello, conocer la figura de Smith se vuelve un poco complicada, ya no digamos en su idioma original, sino en nuestra propia lengua, pues acceder a una biografía que detalle su figura del mismo modo que tenemos los tomos de I Am Providence para Lovecraft y A Sangre y Fuego de Mark Finn para Robert Howard, en lo que concierne a Clark Ashton Smith, solo podíamos contentarnos con los prólogos y los estudios introductorios que las editoriales en español incluyen, quizás con muchos trabajos. En más de una ocasión ya he dicho que la obra de cualquier autor puede ser interpretada en un mejor nivel si nos adentramos a conocer su vida. Pues, aunque haya muchos detractores de esta idea, quiero pensar que es a razón de la pereza que les da el adentrarse a otro tipo de textos que no son narrativa, ya que existen cosas muy en específico que los autores ponen en las líneas de sus creaciones a base de sus experiencias y vivezas. De hecho, leer las cartas que unos y otros escritores se mandaban entre ellos es abordar este tema a otro nivel. Entonces, como si Bergama se hubiera apiadado de nosotros, Aurora Dorada Ediciones lanza al mercado La Libertad de lo Fantástico. La Libertad de lo Fantástico no es para nada una biografía de Clark Ashton Smith. Se trata de un compilado de reseñas y otros estudios que varios críticos y estudiosos han hecho a lo largo del tiempo, desde aquellos que pudieron leer los primeros versos de Smith cuando recién los publicó y figuras contemporáneas a nosotros como lo es Yoshi. El aspecto biográfico que buscamos se satisface porque estos expertos, al momento de ahondar en el contexto de la obra de Smith, dan muchos detalles importantes sobre su vida. Hacer una reseña sobre un libro de reseñas creo que es hilarante, y más aún si recordamos lo que les dije en lo que corresponde a la era Hyperborea. Este tipo de libros son más bien de consulta. Ahora pues, bajo mi papel de flojezor, yo les sugeriría que para hacer una lectura correcta sobre la libertad de lo fantástico, no lo hagan de cabo a rabo, sino que durante sus lecturas de Smith, y si es que les surge alguna duda, revisen el índice y vean si algún ensayo se acopla a sus necesidades. Y créanme que es la mejor forma de hacerlo. Por ejemplo, el siguiente vídeo sobre Smith tratará sobre su prosa poética y la libertad de lo fantástico incluye un capítulo que habla sobre esto.
Posteriormente revisaremos a Saul Thicke en su edición definitiva. ¿Y qué creen? La libertad de lo fantástico también tiene una parte que habla sobre el último continente. Y de hecho, y si Aurora Dorada Ediciones está viendo esto, como académico agradecería que para una reedición de este tomo incluyeran un índice temático para poder navegar más fácilmente entre los temas. Ahora, con lo anterior no estoy diciendo que mi método para abordar la libertad de lo fantástico sea la única manera de hacerlo. Simplemente digo que es la más óptima en función de toda la carga de contenido que tenemos. Si alguno quiere leerlo de principio a fin, puede hacerlo sin ningún problema. Únicamente les hago la mención que el grosor de la libertad de lo fantástico es acorde a su número de páginas y que este camino debe de estar impregnado de mucha paciencia. Si con todas las recomendaciones que les he dado aún persisten en realizar una lectura convencional de la libertad de lo fantástico, les recomendaría encarecidamente que prestaran atención a los capítulos iniciales, donde se habla sobre la figura de Clark Ashton Smith desde una perspectiva más biográfica, al referirnos cómo era su vida, el contexto en el que nació y qué tipo de cosas le influyeron. A decir verdad, he visto que Lovecraft, Howard y Smith poseían el mismo arquetipo, el ser el niño débil y enfermizo que ostenta problemas para proseguir normalmente con sus estudios y que al crecer destaca en el mundo literario. Tanto Smith como Howard compartieron la vida rural, pero la de Smith estuvo inmersa en medio de las montañas, lo que me hace visualizarlo como una especie de sátiro o fauno a causa de la temática de sus poemas. En nuestra cultura hispana, a Smith lo recordamos más como narrador que como poeta, a razón de la obviedad de que sus cuentos han sido masivamente difundidos entre nosotros. No obstante, en un contexto anglosajón, es sumamente reconocido como poeta, tanto así que se lo apoda como el bardo de Auburn, su región natal. Esto lo comento porque gran parte de los ensayos o reseñas de la época que encontrarán aquí son en referencia al Clark Ashton Smith poeta y no al Clark Ashton Smith narrador. Los primeros ensayos y reseñas también son importantes revisarlos con detenimiento porque, indirectamente, en dicho apartado se incluyen ya sea fragmentos muy extensos o hasta el verso completo de los primeros poemas de Clark dentro del análisis, lo que permite ver con más profundidad esta importante faceta suya. La relevancia del suceso recae cuando Joshi y Dan Clark intentan profundizar en el poema The Hashish Eater, por medio de la comparativa de múltiples factores al considerarlo uno de los más llamativos de Smith, pero que, bajo su óptica, puede advertirse tanto lo bueno como lo malo en términos metodológicos o científicos, si es que puedo permitirme esa palabra. Lo mismo sucede con el poema de Nero. No sé hasta qué punto el lector promedio pueda gustarle este desglose de ideas, pues podría considerarlos fríos y no estar de todo de acuerdo, que no tiene la obligación de estarlo. Solo digo que para aquel que desee profundizar y desarrollar su sentido crítico, primero debería despojarse un poco precisamente de su subjetivismo. Mantener sus ideas firmes, eso sí, pero estar abierto a otras interpretaciones y a la verdad del autor. Y cada ensayo, cada reseña de la libertad de lo fantástico van por ese rumbo. Me gustaría comentar todos los ensayos, pero no puedo hacerlo porque son demasiados y porque, al final, adopté el método de lectura para este libro que yo mismo recomendé. Creo que todavía queda una pregunta muy importante que necesita ser cubierta. ¿Por qué se llama la libertad de lo fantástico? Cuando Smith se alza como figura literaria a comienzos del siglo pasado, en California estaba tomando lugar un movimiento literario muy curioso, en donde muchos artistas comenzaron a aglomerarse ahí. Un personaje muy respetado de entre todos ellos fue George Sterling, donde un poema suyo de temática cósmica influiría de sobremanera en Smith hasta el punto de ser tomado como su protegido luego de múltiples cartas que los dos se intercambiaron.
Smith trataría de poseer un enfoque más tradicionalista y más romántico, yendo en contra de la corriente de su época, en donde predominaba lo que él consideraba simpleza insípida. Es ahí donde el nombre de La Libertad de lo Fantástico toma más fuerza, porque se quiere explorar de nuevo esos escenarios maravillosos, de ensueño, sin que la mundanidad represente un obstáculo. Pero de su poesía hablaré en el siguiente vídeo. En conclusión, La Libertad de lo Fantástico es una forma grandiosa de descubrir a Clark Ashton Smith. Es posible que a muchos les parezca algo heterodoxa, pero creo que abordarlo así sería muy útil para quitarse de la mente ese estigma inicial que varios lectores, al igual que yo, podrían tener respecto a que se trata de un imitador de Lovecraft. Muy por encima de eso, La Libertad de lo Fantástico sigo recomendándola encarecidamente a aquellos fanáticos del autor que quieran saber un poco más sobre él, aunque sigo puntualizando que no se trata de una biografía en sí misma. Uno de los atractivos más fuertes del libro son indudablemente los poemas, ya sean completos o fragmentados de la primera época del autor, haciendo que su lectura sea un deleite. Las notas al pie de página que este volumen incluye son un poco grandes, un poco extensas, dado a que varias dudas serán despejadas por medio de ellas. Y bien amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que si quieren apoyar un poco al canal, pueden hacerlo mediante nuestros enlaces de PayPal, o si quieren adquirir alguno de los libros que he estado reseñando, recuerden que en el comentario fijado va a estar un enlace hacia Busca Libre. Y sí, estará el de La Libertad de lo Fantástico. Bien amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.